Mis amados hermanos, entonces hoy es febrero 18 del año del Señor 2025 y estamos en la clase del discipulado. Vamos a estudiar el capítulo 33 del libro del Génesis y estamos en el tema de Jacob. Entonces, en el capítulo 32 vimos cómo Jacob, de regreso de Harán, se queda a descansar en el vado de Jacob antes de cruzar el río Jordán para llegar a la tierra prometida con sus esposas y sus hijos, sus vacas, sus ganados y todo lo que tenía, con lo que Dios lo había bendecido. Él manda a sus mujeres adelante y él se queda ahí esa noche y es cuando el ángel del Señor se presenta y él contiende con el Señor y ahí es cuando el ángel del Señor le desgaja un músculo o un nervio de un tendón de su pierna y de su cadera y él queda un poquito cojo, pero él quería que el Señor lo bendijera y esto, y esa, y esa parte la llama Peniel porque es peleé con el Señor o contendí con el Señor y vencí, porque él logró que Jehová Dios lo bendijera. Y es como decir, es el rostro de Dios, él lo reconoció. A pesar de que él preguntó por su nombre am, y no se lo dio, Jacob supo que ese lugar, que él era el ángel del Señor. Y ahí mismo el ángel del Señor le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Indicando am, el carácter de él en el pasado y él le dice Jacob, ¿cierto? O sea, indicando engañador, esto es lo que soy yo, ¿cierto? Pero ahora que él pide la bendición del Señor, el Señor le cambia el nombre y le dice, ya no te llamarás así, te llamarás Israel, y le cambia el nombre a Israel, que quiere decir pueblo de Dios, ¿cierto? Eso es lo que significa Israel. Entonces, ahorita vamos a iniciar con el capítulo 33, siguiendo ese hilo de ese pensamiento. Amén. Vamos a iniciar con la hermana Rosita Santana. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, Jacob se encuentra con Esaú. Eh, bueno, vamos, la hermana ya dio un adelanto, un repaso del capítulo 32, que ya vimos cómo se venían ellos preparando Jacob para ese encuentro con Esaú. Entonces aquí dice, Esaú se encuentra Jacob se encuentra con Esaú. Dice, alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Nosotros vemos aquí que ya finalmente todos hermanos que tenían tantos años que no se veían, que estaban, el día que se separaron estaban enemistados, incluso Esaú amenazó a Jacob de muerte y Jacob huyó hacia casa de su tío. Entonces ya finalmente, después de estos preparativos, de que Jacob envió sus siervos y con los regalos y eso, pues finalmente estos dos hermanos se encuentran. Pero Jacob mira y ve que Esaú viene con 400 hombres. Ya esto como da que pensar
que quizá no viene en buena ley, en amistad, porque ¿por qué tanta gente trae consigo? Es como si trajera un ejército y como si fuera que viene en son de pleito. Pero finalmente, él entonces, tomando medidas por esta situación que no sabe qué va a pasar, qué va a suceder, entonces él ordena la familia y pone sus siervas, las siervas delante con sus hijos y finalmente las dos esposas y sus hijos. Y, y luego él pasa por delante de ellos y va hacia su hermano y se va arrodillando y por 7 veces él en todo momento vemos este acto de sumisión, pero esto no es realmente por el hermano. Jacob viene sabiendo que tiene que cumplir un propósito, que ya es el tiempo, que él tiene que regresar hasta la tierra prometida. Entonces él viene para que se cumpla la voluntad de Dios en él. Y ya con este encuentro que la hermana mencionó anteriormente, que él tuvo, eh, él viene preparado a que se cumpla el propósito de Dios en él y él viene y esa actitud de él, de sumisión, esa actitud de reverencia, de rendición, no es por su hermano, sino es ya vengo, aquí estoy, Señor, sea hecha en mí tu voluntad. Amén. Ahí estamos hasta el Amén. 3. Sí, y eso es lo que explica Corman, que el número 7 significa como perfección y quiere decir cumplimiento y propósito. Y es por eso que dice que se inclina 7 veces. Sí, muy bien. Y otra cosa que cuando vemos en el pasaje, en un pasaje de la Biblia que dice alzar sus ojos, alzar los ojos es significado de venir en oración. Por eso es que dice alzó sus ojos y miró dos cosas, ¿cierto? Él parece que él venía alzando sus ojos al entrar a la tierra prometida a dar gracias al Señor, orando y cuando él estaba en eso fue que miró. Entonces, parece ser que eso es lo que significa. Leí también esto es una parte porque la Biblia no lo menciona, pero hay un libro que se llama Reyes y Profetas y que ahí menciona, ahí están todas lo que son las biografías de todos los personajes históricos y ahí mencionan que al parecer Esaú también tuvo un sueño mientras Jacob contendía con el ángel en esa misma noche. Jacob había tenido un sueño en el Esaú. cual Esaú había tenido un sueño en el cual Dios le revelaba de que entrara en una actitud humilde con su hermano y que lo perdonara porque él porque Dios estaba con él. Algo así es lo que mencionan, pero la Biblia realmente no lo menciona. Amén. Vamos a seguir 4 al 5, hermana Pérsida. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y aquí vemos el encuentro entre Esaú y Jacob, cómo Esaú corrió al encuentro con su hermano. Quizás fue una sorpresa para Jacob que esta fuera su actitud, y él corrió a su encuentro con un comportamiento de una persona que ya había perdonado, que le había perdonado su falta a su hermano, y echarse sobre su cuello es un acto de amor. Nosotros nos saludamos abrazándonos, y el beso, que en aquel tiempo se usaba,
el beso, el ósculo santo, también se le llama en el Nuevo Testamento, indicando que él, que él propiciaba, estaba de acuerdo con esa reconciliación, que Jacob volvía a ser su hermano y que él le aceptaba. Entonces dice que lloraron y el llanto es una muestra de perdón y es una muestra de que ellos reconocieron que habían hecho mal. Cuando uno reconoce que ha hecho mal, uno llora delante de Dios o llora delante de la persona. So ahí ellos, este llanto es un llanto de también de alegría, porque ellos pudieron finalmente um, reconciliarse. Eso es muy importante y nosotros vemos cuando las personas vienen al Señor, muchas veces lloran y ese llanto es por varias razones, una de las cuales es por reconocer la misericordia de Dios y reconocerse pecador. So, al ver, nos vemos, cuando venimos a Dios y miramos atrás, vemos los pecadores que somos, vemos que somos trapos de inmundicia y vemos que no merecemos. So, este llanto es un llanto producto de esto, de que ellos pudieron reconciliarse, que era algo que quizá ninguno de los dos esperaban. Sí. Especialmente Jacob no esperaba que su hermano lo iba a ver así. Entonces Esaú alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y les preguntó que quiénes eran ellos. Y les respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y aquí es bien importante ver cómo Jacob le está dejando saber a Esaú que él reconoce al Dios de sus padres, a Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, su padre, como el que le ha dado todos sus bienes, el que le ha favorecido. Y él le responde esto para uh, hacerle saber que él reconoce que fue Dios quien les dio esos hijos. Y es bien importante y nosotros debemos tomarlo como ejemplo. Ujú. Los hijos son de Dios y Él es que los da. Y, y son bendición. Y ha dado a tu siervo, y aquí Él le está expresando que Él se considera siervo de Saúl. Estos son los hijos que Dios ha dado a tu siervo. Y es bien importante el recibimiento que Él le hace poniéndose 7 veces de rodillas. La inclinación es un tipo de inclinación que se utilizaba, un saludo para recibir a un rey. So, la humillación, la transformación que ha recibido Jacob ha sido tan grande que él considera que él es siervo de Saúl, que Saúl es el Señor, el dueño, y que él está para servirle. Y me parece que era hasta el 5. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, en la interpretación también de la hermana Rosita, es más como hacia reconocer el propósito de Dios, no tanto como a inclinarse hacia Esaú. Sin embargo, pues hay varias interpretaciones, ¿cierto? Am, yo lo veo también como esa sumisión de él en el sentido de que él ha reconocido de que él también hizo mal, como lo que tú dijiste, ese arrepentimiento que él tenía y Esaú también tenía arrepentimiento y por eso ellos se abrazan y pues y lloran y todo porque ya no hay nada que esté en medio de ellos. Cuando hay algún problema, alguna cosa, uno como que impide como que haya un abrazo, una cosa sincera. Pero sí,
tenemos en cuenta que sí es humildad y es como en son de paz, como yo lo veo como en son de paz que viene él. Bueno, seguimos en el 6 al 8, Cecilita. 6 al 8. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. En, aquí yo lo veo partiendo del, de la situación que él se inclina una y otra vez, 7 veces, luego vuelve y se inclina, y luego vuelve y hace que sus siervos, los hijos de sus siervos y todos se inclinen, es reconocer uno, de acuerdo cuando dice tomar gracia en los ojos del Señor, no solamente es eh, buscar el perdón porque parece que con el abrazo y el beso con Esaú ya se encuentra que está perdonado, pero yo pienso que internamente cuando él dice tomar gracia en los ojos de mi Señor, lo veo desde 2 puntos de vista. El primero, con Esaú, en el entendido de reconocerle que él era el primogénito y que le correspondía ese título que él usurpó. Y el segundo es reconocer la gracia de Dios. Es decir, tuve el abrazo, me siento perdonado por mi hermano y recordemos que él en el sueño, él le pidió a Dios eh, que le ayudara en ese encuentro con su hermano, que le ayudara en esa contienda que él iba a regresar y todo, y él tenía un temor, y él suplicó a Dios en otros capítulos pasados, él suplicó a Dios y él oró precisamente por ese encuentro. Y aquí está reconociendo después del capítulo 5 que ese perdón, ese abrazo que lloraron, está reconociendo que Dios lo escuchó de esas oraciones o de esa oración que tuvo en el capítulo anterior cuando él partió hacia la tierra. Sí, eso depende de algunos dicen, por ejemplo, que Jacob, esos son algunos estudiosos, ¿no? Teólogos que dicen que Jacob sabía que él era el que iba a ser el patriarca, porque su madre se lo había dicho. Y cuando el plan de él suplantar a Jacob, a Esaú, él lo hizo conscientemente, ¿cierto? El error que tuvo Jacob es hacerlo al método de él y no esperar el método de Dios. Él sabía que eso iba a suceder, pero se dejó engañar de su mamá, se dejó manipular de su mamá, por decir algo ahí. Pero el entendimiento eso. Entonces, no recuerdo quién fue el que, porque estaba estudiando en estos días y dice que al venir a la tierra prometida, ellos están haciendo el propósito de volver a la tierra, tomar la tierra, porque eso era el pacto que Dios le había hecho a ellos y él venía a cumplir su propósito. Entonces, por eso era lo que entendía su familia, de que entraban y se postraban, pero ese postramiento era porque estaban honrando a Dios. Sin embargo, lo de los grupos es lo que hace la estrategia de enviar por grupos las cosas. Eso sí es lo que hace de que es la estrategia que él utiliza para bajarle la ira a su hermano. Por eso es que él le pregunta,
¿qué te propones con estos grupos que has encontrado? Pero él no le dice por qué te inclinaste ante mí, porque a lo mejor Esaú sabía que la inclinación era solamente a Dios Todopoderoso. Le pregunta es solamente qué te propones con estos grupos. Por eso es un poquito confuso ahí, pero yo me inclino a la idea de que no se están inclinando a Jacob, sin embargo, es un gesto, sí puede ser interpretado de humildad, de que Sí, vienen en Elizabeth. son de paz, Sí, no tanto como de que llegara, de que Jacob tuviera entendido que él fuera, iba a ser el siervo de Saúl. Sin embargo, lo dice tu siervo, pero es como un lenguaje, como una forma de hablar, de ser humilde, sí, algo así. pero es decir, yo lo tomo a partir del 5 cuando se encuentran y se abrazan, recordando, y yo sí digo, no tanto a Esaú, yo lo digo de dos maneras, a Esaú, pero también a Dios, reconociendo la gracia de Dios porque encontró el perdón del hermano después de que en el capítulo 32 que él ora, que pide misericordia, 32:11, que él ora y dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga caso y me hiera la madre con los hijos. Es decir, él Ujú. tenía miedo y lo que hizo ahí fue que le pasó los grupos de las personas porque él temía Sí, precisamente por esas madres e esos hijos, se inclinaron, pero de pronto sí a él, pero también más a Dios diciendo, porque aquí, después de ese abrazo y de eso, encuentro eh, la gracia, el hallar la gracia en los ojos de mi Señor. Y ahí yo creo, si uno une el 5 con lo último y el capítulo 32 con el 11 es dándole gracias al Señor. Señor, Sí, gracias por darme ese favor. Así lo interpreto. sí, cuando, ¿puedo decir algo? Claro, Cuando dice el hallar gracia en los ojos de mi Señor, y el 9 dice Saúl, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. El hallar gracia a los ojos de mi Señor no es al Señor Dios. Él le está diciendo Señor a Esaú. Pero todo esto es un sentimiento de humildad. ¿Y por qué están los grupos y ellos se postran, las mujeres y los niños? Porque fueron instruidos a hacerlo para hallar gracia. Ellos se postraron ante Esaú porque eran 400 hombres, mis hermanas. Esaú venía con un batallón. Entonces es un pequeño ejército. y el aún él temor de quería, Jacob, sí. aún él tenía el favor de Dios, Mm. pero en la carne, o sea que el Señor trabajó con Esaú y hizo su parte. Él todavía tenía miedo y es normal, porque lo que ocurrió no fue pequeño. Y no es que al él decirle Señor, él se está despojando de la progenitura que le tocó que le tocó a la fuerza, pero el Señor se la había dado, pero él la arrebató antes de tiempo. Sí, Pero aquí esa inclinación es para hallar gracia ante Esaú, porque ya la gracia entre el Señor él la tenía, que lo llevó a ese nivel de humillación. Y cuando digo humillación, no me refiero a sentirse bajo, sino a ese nivel de humilde, de humildad, que es lo que el Señor quiere de nosotros, que es como es nuestro Señor Jesucristo, que siendo un rey viene a este mundo sí. y entra a Jerusalén en un burrito. Ese sentimiento, esa humildad, ese nivel al que él llegó es lo que nosotros tenemos que ver. Para Amén. él encontrar gracia ante Saúl y que sus siervos sus mujeres, incluso él puso, si hubiera sido para Dios, él no pone a Lea, él no pone a Raquel de último, porque si Esaú viene a matarnos, que me mate de último a la mujer que amo y a los hijos que amo más.
Esa fue estrategia, y la estrategia es, Raquel es la mujer que yo amo más, déjame dejarla de último, quizás se cansan de tirar tiro y ellas Sí. se salvan. Ajá. Sí. Bueno, vamos a seguir 9 y 10. Hermana Jenny. Que él no, él actuó sin egoísmo, porque como él tenía, ya él no necesitaba Sí. más, que le dieran más. Ujú, Entonces, así mismo también nosotros debemos de ser, de que si nosotros tenemos, ujú, no querer lo del otro, ujú. sino Yeah. que conformarnos con lo que nosotros tenemos. Sí. E indicaba que Saúl realmente estaba contento de ver a su hermano y no Amén, necesariamente de las cosas materiales, ¿cierto? Ujú. Pero sin amén. embargo, Jacob, ¿qué hace? Él insiste y entonces le dice si he hallado gracia. O sea, si realmente tú me has perdonado de verdad o ya no hay nada entre nosotros, bendígame recibiéndolo, recibiendo eso. Es como ver a Dios cara a cara. Exactamente. ¿Y por qué dice, y por qué dice como ver al rostro de Dios? Bueno, ay, yo no sé. Ay. ¿Y te acuerdas cuando nosotros, hay un pasaje en el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo, ahorita no lo tengo, pero el Señor Jesucristo dice que cuando estuve enfermo me fuiste a ver, que cuando tuve hambre me diste de comer y todo eso. Y dice, pero Señor, ¿cuándo fue que te vimos enfermo? ¿Cuándo fue que te vimos así? ¿Cierto? ¿Y qué contesta el Señor Jesús? Cada vez que lo hiciste a alguno de esos pequeñitos, me lo hiciste a mí, ¿cierto? Eso es como Porque es si, que eso es como si uno fuera feliz. Ya tú me perdonaste, ya yo es como si yo estuviera viendo al mismo Dios porque tú me perdonaste, como que se sentía bien de ser perdonado. sí, y discernir, el ver es como ver el rostro de Dios, es discernir, discernir el cuerpo de Dios, que uno lo hace con tanto agrado que es como si lo estuviera haciendo para Dios. Por eso dice, Amén, es como ver el rostro de Dios. Y él de pronto la manera como nosotros debemos servir a nuestros hermanos, como ver el rostro de Dios, como si fuera para Dios mismo. ¿Cómo le amén, debemos servir a nuestros esposos? Como porque es una extensión del servicio a Dios, ¿cierto? Como si estuviéramos sirviendo a Dios. Entonces, yo creo que eso se refiere también a eso, a poder discernir el el cuerpo bien de del mal. Dios. Mm. Sí, porque no hay nada que lo ate a uno. Cuando uno ama a Dios y lo quiere servir, no hay nada que esté entre los dos que impida. Entonces ya ellos han quitado la querella, ya no hay nada que impida entre ellos amarse sinceramente. Entonces dice, no, Amén, recíbelo, porque ya es como al ver tu rostro, que ya veo que ya no tienes ese semblante de odio contra mí, es como si yo estuviera viendo el rostro de Dios. amén. Amén. Birmania 11 y 12. Hermana Birmania. Amén. Y amén. Sí, aquí estoy. Dice, acéptate ruego mi presente que he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. Él insistió con él y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Jacob le pide a Esaú que acepte su bendición. Es como una señal como del favor que Esaú le había mostrado. O sea, como el hecho de, ¿cómo explicar? O sea, el hecho como de él mostrarse de una forma que posiblemente no esperaba, porque ahorita cuando estaba, que de hecho creí que esa era la parte mía y la hermana Pérsida lo vio del mismo modo en que como que yo lo había ilustrado, era como todavía él tenía temor, ciertamente. O sea, como que lo vi en la misma forma. O sea, como él tener ese temor, es como que está insistiendo. Como sea, toma, o sea, yo te ruego, o sea, como que tome mi bendición. Es como que él, aún Dios le había hablado cuando él estuvo en el encuentro,
cara a cara con el ángel de Jehová, era como que todavía él tenía ese temor y muchas veces nosotros tenemos ese mismo temor, como que Dios nos dice, mira, el Señor habla a nuestras vidas y nos dice, bueno, tal cosa y uno como que todavía como viendo como lo que el Señor te mostró, que todo va a estar bien, uno como que tiene esa duda, o sea, yo siento como que Él está como mostrándose de una forma como tan, todavía como o sea, ¿cómo explicarlo? O sea, como que él se muestra todavía como con ese pequeño como que temor, ¿no? O sea, yo te ruego, como toma. Cuando ya el mismo Esaú le había dicho anteriormente, en el versículo anterior, eh, o sea, en el 9 dijo Esaú, Sí. suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Se le está diciendo que ya eso, o sea, era de él. Exactamente. Entonces el 12 dice, y Esaú le dijo, anda, vamos y yo iré delante de ti. O sea, le está Ujú. dando como la iniciativa, como de lo que ya Sí, Dios había hablado a su vida. O sea, sí, sí, eso te pertenece exacto. desde el inicio. Y Es como lo que lo pude dijo la entender. hermana Pérsida, ¿cierto? Él dice, acepta esto porque yo lo adquirí de buena manera. Dios fue el que me lo Cierto. bendijo. O sea que si Amén. él lo recibe es como recibirlo de parte de Dios. Recíbelo. Entonces, y es muy lindo como lo explicó la hermana Pérsida de que esa actitud de Jacob de reconocer de que lo que tenía, los hijos y ahora estos Ciertamente. presentes, todo es bendición de Dios, que Dios es el que se lo dio a él. Amén. Entonces, Así es. sí, entonces está muy bonito eso. No, Bueno, yo quiero decir que sí, el presente también sella esa reconciliación. Eso se usaba en aquel tiempo. Es parte de las costumbres, de usos y costumbres de lo que es de aquel tiempo. Eso, ujú, el él recibirlo terminaba de sellar esa relación de hermanos que ellos iban a tener en lo adelante. Amén. Tanto así que Saúl le dice, véala, él le dice en el 12, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y al ir delante de él, no sé a quién le toque ese verso, es para protegerlo. Esaú viene con 400 hombres, ven que yo te voy a proteger, pero Esaú tomó el Wow, ciertamente. presente. Dada la insistencia y todo lo que hay es mío, e insistió con él y Esaú lo tomó. exacto. Y Jacob era ganadero, lo que le está dando es parte de su trabajo, algo que para Jacob tiene valor. Y yo quiero compartir esto contigo, mi hermano, porque Ujú, sella nuestra reconciliación. Y Esaú lo tomó. Y después le sí, dice, yo voy a ir delante de ti, te voy a cuidar. ajá. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermana Rosita, hagámosle con el verso eh, del 13 al 15, por favor, que no vino Vianey. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor, hasta que llegue a mi señor a Seir. El 15 también. Ah, y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi Señor. Hasta el 16 Sí. también. Bueno, dale, porque no vino. Y, Sí, y, termínalo, porque no vino y y ahorita comentamos. así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucó y edificó allí casa para sí e hizo cabaña para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucó.
Aquí vemos como él continúa insistiendo de acompañarlo y todo, y nosotros vemos que es muy bonito la reconciliación de estos dos hermanos, y uno diría, qué bueno, y, y eso, pero todo yo me inclino por algunos teólogos que más enfatizan en que es la voluntad de Dios cumpliéndose en Jacob, de él venir ya de allá con ese propósito de tomar posesión, de regresar a su tierra, porque si nosotros nos ponemos a recordar, aquí son dos pueblos que están uno frente del otro. Y vemos a Jacob de que muy con mucho abrazo y con mucha cosa, pero no podemos tampoco tener confianza en eso, porque sabemos que aquí que ya de antemano están declarados que son dos pueblos que son enemigos. Y aquí podemos ver que más lo que se está inclinando es que Jacob está reconociendo aún Esaú. Jacob viene arrodillándose y que una vez y vuelve y se arrodilla, pero al Esaú recibirlo, está recibiendo ella al pueblo de Israel. Es recibiendo ya ese pueblo del cual él va a ser enemigo, van a ser por siempre enemigos. Y aunque allí hubo esa reconciliación. Y Sí, sí. aquí ellos siguen por el camino, sí, te voy a acompañar y todo eso, pero ya se dividen ahí. Jacob y Esaú se saludaron, se besaron, conocieron la familia, pero cada quien cogió su camino porque así ya iba a ser definitivamente de que esos dos pueblos no iban a estar juntos, no fue ven, vámonos juntos, quedémonos un tiempo juntos, no fue, cada quien cogió su camino porque ya eso estaba en el propósito. Sí, que esto, tú dijiste algo muy importante, porque en la misma Biblia creo que el mismo Señor o la palabra nos menciona que eh, Que Dios lo Esaú aborreció a Esaú. lo aborreció, exactamente. Y la palabra que usaban era odiar, pero odiar es no como el odio que nosotros sabemos, sino como que estaba disgustado o no aprobaba el comportamiento de Saúl, ¿cierto? So, él sí tenía esto, pero a pesar de todo, tú sabes que el comportamiento humano, nosotros muchas veces fallamos al Señor, pero con todo eso el Señor nos bendice y nos ayuda. Y aquí al parecer que a Esaú también le había bendecido, porque el mismo pasaje nos está diciendo que él tenía también cosas y le dice, no es necesario que me dé porque yo también tengo, ¿sí? Pero vemos que en medio de todo sí hay una actitud entre los dos hermanos de vamos a conciliar en medio, o había tiempo para conciliar. Y eso nos indica a nosotros que en el día de hoy nosotros podemos conciliar asuntos con las personas o los miembros de la familia, que es con los que más nos agarramos del moco, ¿cierto? Entonces, poder conciliar asuntos así. Oh, y esto, y sí, esa camaradería, la manera como se hablan de que mi señor y esto es más como camaradería, como más como norma de educación que se usaba de gentileza, ¿cierto? Y entonces, Saúl le ofrece, venga, yo lo dirijo, porque parece que cuando iban las caravanas en ese tiempo, habían asaltadores que lo robaban. Entonces él se ofreció para, venga, yo lo ayudo, lo dirijo. Pero sí, Jacob, pienso que él tiene delicadeza de los niños, de los ganados y todo, y sinceramente dice, déjame ir al paso, pero también lo que tú dices, estoy de acuerdo en que él sabe que ya esto son dos pueblos y de que no necesariamente tiene que estar, mejor dicho, juntos, pero no revueltos, ¿cierto? Ya llegué a la tierra, déjame quedar acá. Y él decide
y ir a la tierra de Seir. Recuerden que Saúl, cuando él se casó con estas mujeres cananeas, él se fue a vivir a un sitio con sus mujeres cananeas, o sea, donde habían costumbres que no le gustan al Señor. Y entonces él se va para Seir, pero el otro se va para dónde, así se volvió Esaú a Seir y el otro se vino para Sucot. Y allá, actitud tan linda de Jacob siempre darle gracias a Dios. Yo pienso que al hacer el altar, siempre que llegaban Abraham y cuando mencionan eso, hacían altar, era gracias a Dios porque lo había bendecido, lo había traído con bien todo el viaje y lo reconoce y pone ese lugar y le pone Sucot, que es lo que nosotros conocemos como cabañas o los tabernáculos, que al día de hoy se celebra esa fiesta de los tabernáculos, me parece, o del Sucot, que le llaman. Pero bueno, eso es tema para otro día. Entonces termine, Cecilita, léete por favor el verso 18, ya lo leímos, y el 19 hasta terminar al 20. Sí, Elizabeth, antes de que tú Sí. continúes, Sí. como ustedes dicen, yo veo dos líneas de pensamiento aquí. Sí. Jacob piensa en que él tiene ese cuidado, en tener el cuidado con los niños y con las mujeres, ¿verdad? Y hasta con el ganado. Este es una línea, un pensamiento, lo cual es bien importante. Y también Jacob reconoce que él va dirigido por el Señor. A donde él va Amén. es a donde Dios lo lleve. Y en esa parte, en esa la primera línea de pensamiento que yo menciono, así mismo nosotros tenemos que tener ese cuidado. Y si nosotros nos vamos a mover, esto nos debe enseñar a cómo nosotros movernos. Yo recuerdo que hace como 30 años, mis primos se fueron, mi prima se fue para la Florida, su esposo se fue primero de aquí desde Nueva York, buscó su trabajo, buscó la casa y después la mandó a buscar a ella y unos años más tarde vendieron una propiedad que ya tenían aquí. Gracias a Dios no tuvieron. Entonces nosotros tenemos que tener ese discernimiento y aprender de esto. Él está teniendo el cuidado de los suyos a la vez que él se deja dirigir al lugar donde el Señor lo quiere llevar. Esaú es el padre de los edonitas. Y si leemos el libro de Abdías, ahí está la profecía para los edonitas. Y los edonitas son descendientes, la gente de los árabes de Jordania, que hacen frontera con Israel en la actualidad. Sí. Sí, señora. Bueno, entonces sigamos hasta que terminemos el capítulo 18. 6. Después Sí. Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Pandarán, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó Elohe Israel, que significa, esto es Dios, el Dios de Israel. Yo lo leí ahí en pie de página. Sí, Es decir, es la fundación de Israel. sí, exactamente. Ya el Eloé Israel, que quiere decir el Dios de Israel, es porque ya Jacob ya no se llama Jacob, sino se llama Israel. Sí, Es el nombre. Israel, Y Israel es el pueblo de Dios, ¿cierto? pueblo de Dios. O sea, el Dios del pueblo de Dios, algo así, es lo que significa el Eloé Israel. Y hay una cosa importantísima acá, porque es la segunda vez que en el libro del Génesis se nos habla cómo la tierra prometida por Dios a Abraham
a Isaac y a Jacob es adquirida también en precio de compra. La primera vez cuando Abraham fue a enterrar a su muerta, a su esposa, compró el terreno donde está la cueva de Macpela, que la compró por 400 ciclos de plata. Y aquí compra la tierra con eh, eh, 100 ciclos de plata para el terreno de que está en Siquem. Entonces, esto es importante saberlo porque no solamente por la promesa, sino también porque se pagó en precio, se compró la tierra y por eso es que al día de hoy hay problema con donde está Gaza y donde está Israel, porque esto es derecho de los israelitas tener esa tierra prometida, ¿sí? Pero aquí el pasaje nos está diciendo que se compró esa tierra. ¿Qué más nos puede? Y bueno, tengamos en cuenta el nombre Siquem, porque aquí más adelantico va a suceder un evento en esa parte. Otra cosa que quería decirles es que el nombre Padam Aram es como decir el Valle de Aram. Aram era el sitio donde vivía la familia de Abraham, ¿cierto? Y entonces del valle de Aram, como así, del campo de Aram, ella venía, entonces le llamaban Padam Aram, y ya venía otra vez a la tierra prometida. Muy bien, bueno, ¿algún otro pensamiento, algún otro detalle? Sí, cuando se habla de pagar, eso significa titularidad. Es decir, cuando uno adquiere un bien, es como una forma legítima a los ojos de los hombres de titularidad, de propiedad de una tierra. Sí, muy bien, Hablando pues en términos de muy hombres bien. de derecho. Sí, que en ese tiempo se hacía era, por lo menos ellos bueno, la bendecían y la ofrecían en agradecimiento al Señor poniendo unas piedras, cosas así, abrían un pozo de agua, ellos en los negocios de pronto mataban unos animales y sí, y eso era la manera de ellos o muchas veces se hacían los negocios en palabra y se daba la plata y ya eso ya sabían y ya se seguía de generación en generación. Sí, que este es el terreno de los hijos de Siquem, estos son el terreno de los hijos, se sabía, la palabra tenía un valor. En este momento, pues ya tú sabes, toca es con firma, con notaría, con documento, con abogado y Con hasta con huella, juez, y hasta con huella. con huella digital. Amén, amén. Bueno, muy lindo, muy lindo. ¿Qué nos queda del día de hoy para terminar, Birmania? Birmania y Jenny, qué mensaje lindo para aplicar, aplicación bíblica para el día de hoy a nosotros, a nuestro tiempo? Ok, tengo micrófono. Pensaba que Sí, no. Bueno, a mí, por ejemplo, en lo personal, bueno, el mensaje que me deja tal, mucho de lo explicado, ciertamente como que hace como que uno lo vea desde otra perspectiva, bíblica sí, también, y como que nos hace entenderlo de una forma como más llana, se podría decir. Pero ciertamente me muestra y me enseña, por ejemplo, humildad, es lo primero, cuando el Señor trabaja en nosotros. Por ejemplo, esa relación, como también decía, por ejemplo, como en la familia, también nos deja un mensaje porque siempre en la familia hay como que ciertas cosas, o sea, la unidad, aunque fue a lo último y todo lo demás, pero o sea, como la humildad que tuvieron ambos. Obviamente cuando el Señor trata con nosotros y habla nuestra vida. Em, y, y también, eh,
O sea, me hizo mucho, como que eso me llamó mucho la atención, como de que al final Esaú, como que con sus palabras, le habló a Jacob de lo que ya el Señor le había hablado directamente. Por ejemplo, que él entendía que eso ya era de Jacob. No sé si me doy a entender. O sea, como que él mismo con su palabra le dice, pero o sea, ya es tuyo. Sí, sí, sí. Muy bien. Jenny, ¿qué mensaje, qué aprendizaje te queda de la clase de hoy? Bueno, en el ámbito espiritual, que nosotros debemos de estar unidos, como dice que el cuerpo de Cristo eh, tiene que ser de diferentes órganos, pero siempre eso hacen, cada uno hace una función, entonces debemos de estar unidos para que las cosas vayan mejor. Y en el ámbito terrenal también con nuestra familia debemos de estar unidos y instruir al que no sabe, instruirlo a que aprenda para poder sobrellevarnos, como Cristo quiere que estemos todos unánimes. Sí, amén. Muy bien. Reconociendo también todo, que todo lo que recibimos es del Señor, ¿cierto? Démosle gracias al Señor por todo lo que recibimos, pero sí asimismo todas nuestras situaciones en la vida, nuestros problemas, nuestros asuntos, traigámoslo al Señor, como lo hacía Jacob y todos estos personajes que alzaban sus ojos al cielo para traer ante el Señor todos sus asuntos, el temor, ¿sí? El temor del encuentro, cosas así. Entonces, pues eso es muy lindo. ¿Algo más, Pérsida, Rosita? Yo creo que el perdón es lo más importante. Es Amén. decir, la gravedad de pronto de lo que hizo Jacob frente a su hermano, el engaño, la traición que es tan dura, Ujú. inclusive en el día de hoy para Sí, nosotros. Perdonar es bien difícil, es absoluto. Yo lo digo desde mi punto de vista, es difícil, es difícil. Y ese encuentro después de tantos años y ese temor, insisto, que tenía Jacob, ese temor de encontrarse con su hermano, eh, muestra realmente para la época en que sucedió, muestra la gravedad de lo que pasó, de lo que hizo Jacob. Y, y eso nos deja la enseñanza que hay cosas que no debemos insistir o arrebatarlas o forzar el destino para obtenerlas, que si muy son bien. nuestras, llegarán por, porque está escrito, porque el Señor hace parte de los planes de Dios o del Señor. Entonces no hay que forzar y Muy bien. menos llegar a hacer cosas como traicionar o, no sé, buscar vías que no están Buscarle la vuelta, como dice el humanos, sí. dominicano. Dejar, si son para nosotros, como dicen, si Ujú. nació para Mm, bollo del cielo le caen hojas. Ya, Entonces, mm, ya, y ya. el perdón, apágalo. el perdón. Sí, hermana Ah, Cecilia, dime, le quería decir que seguro usted sabe la oración del Padre Nuestro y tenemos que perdonar. sí, Padre, perdón, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos a los que nos ofenden. Y más ofenden. adelante dice, porque si no Correcto. perdonamos a los hombres las ofensas, Él no nos perdonará. Y es lo que Jesús nos enseña. Debemos perdonar. No importa lo que no hayan hecho, debemos perdonar. Sí, Y solamente y pedirle al Señor que nos ayude a perdonar. Esa debe ser una oración. Sí, debe ser amén. una oración. Amén. Hermana Persia, despídenos en oración, por favor. Gracias. Amén. Amén. Bendito Dios, Padre amado, gracias por este manjar de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nos has edificado, Padre. Oh Señor, que podamos interiorizarlo y recordarlo
Y Padre Celestial, ayúdanos a nosotros ser humildes, a entender a los demás, a perdonar las faltas de los demás contra nosotros, reconociendo que se dejan usar por el enemigo, Padre, por los poderes de este mundo. Ayúdanos nosotros ser más como tú, oh Señor. Padre Celestial, en esta hora te presento a cada una de las hermanas que están aquí. Tú las conoces, tú conoces sus tribulaciones, están en tus manos. Llénanos de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te presento, Señor, a los enfermos de manera especial, Padre Celestial, a este joven, Padre bueno, esperando que en tu infinita misericordia, si su madre y él hayan gracia delante de ti, y si tú le vas a extender vida, que tú le des una vida que sea abundante en ti. Oh Padre Celestial, que él haya escuchado esta oración y que él pueda dejar lo que queda atrás y venir hacia adelante en Cristo. Oh Padre Celestial, dale paz a esa madre que sufre por su hijo y tantas madres que sufren por sus hijos que están en drogas. Oh Señor, Padre Celestial, tantos en las calles en estos momentos en que hace tanto frío. Los desamparados en este momento, Señor, te pedimos por ello y por las entidades que se encargan, oh Padre Celestial, por los albergues, para que ellos puedan encontrar los albergues, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias por todos tus favores. Danos un descanso reparador en el nombre poderoso de Jesús.